Le voy a invitar a que abra su Biblia en Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Amén. ¿Ya lo tiene? Dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Lo repito, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que seas tú, como siempre, el que hable a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar asiento. Mire, la paciencia es muy necesaria en la vida del creyente. Si el creyente no tiene paciencia, no va a poder avanzar. Y esta paciencia va relacionada a la fe. Para que alguien pueda llegar a tener fe, es necesaria la paciencia. Sin paciencia, usted no puede llegar a ser una persona de fe, porque fe significa esperar, porque fe significa creer aquello que probablemente pueda ser imposible, pero no imposible para Dios. Y así hay muchos ejemplos. Imagínese que cuando Abraham se considera o lo consideramos el padre de la fe, imagínese que tenía 75 años cuando Dios se le presentó y le dijo, te voy a dar un hijo. Yo creo que de 75 años él decía, bueno, 75, ¿ahora cuándo? Si no pude tener con mi esposa y es estéril. Y ahora dice el Señor, y mire, y la respuesta llegó 25 años después. Imagínese. Entonces, ¿por qué es necesaria la paciencia? Porque necesitamos llegar a tener fe. Si usted no tiene fe, es imposible, si usted no tiene paciencia, muy difícilmente, por no decir imposible, va a llegar a tener fe. Ahora, mucho de lo que pedimos es motivado por sueños, deseos, motivaciones, anhelos. ¿Cuál es su petición? Si usted se pone a analizar, ¿qué pido yo? Porque dice la palabra, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Qué difícil es esperar el tiempo de Dios. Es lo más difícil que hay. ¿Por qué? Porque muchas veces yo puedo creer que ya tengo la madurez como para manejar ciertas cosas. Y Dios dice, todavía no es el tiempo. Pero Abraham tenía 75 años, ¿qué más maduro? Si Dios se le presentó a Abraham a los 75 años porque Abraham había conocido a Dios, sabía quién era Dios, tenía una relación con Dios. Y si Dios lo escogió fue porque tenía muchas características este hombre. Y aún así le tocó esperar. Ahora, ¿por qué es necesario esperar el tiempo de Dios? ¿O por qué el tiempo de Dios es mejor? Porque mire, hay muchas cosas que muchas veces nosotros estamos de insistir y insistir y Dios dice, va, está bien, te lo doy. Pero nos damos cuenta de que no es de beneficio para nuestras vidas, porque no era el tiempo. Pero cuando es el tiempo de Él, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, podemos tener peticiones, pero entendamos que hay una diferencia entre peticiones y otra cosa es promesas. Aquí el versículo está hablando de las promesas de Dios. No es lo mismo peticiones que promesas. Peticiones es lo que hay en su corazón, lo que usted anhela. Y las promesas de Dios son totalmente diferentes. Entonces, muchas veces nosotros queremos nuestras peticiones y no las promesas de Dios, que probablemente son mejor para nuestras vidas. No sé si usted ha visto
a un niño cuando tiene berrinche, ¿verdad? Cuando está, y usted le dice, no, que tenés que esto, no, yo quiero aquello, no, pero esto es mejor, esto, no, yo quiero eso y lo quiere, etcétera. ¿Cuántos de nosotros muchas veces ese es nuestro actuar? Señor, esta petición y esto, y pasan 5, 10 años y decimos muchas veces, y Dios, ¿por qué no me contesta a mí? ¿Y por qué? Y dice, es que no es tu tiempo. Es que ese es tu deseo, este es mi deseo. Entonces debemos de entender que ¿qué hay en mi vida? ¿Qué estoy esperando? ¿Una petición o una promesa? Definitivamente, si Dios quiere, se lo puede conceder, pero como le repito, corremos el riesgo de que no sea de beneficio para nuestra vida. Ahora, cuando hemos aprendido a pedir muchas cosas, pero cuando comprendemos que le pedimos a Dios que no nos dé algo que no sea bendición para nuestra vida, es de beneficio. En otras palabras, yo creo que después de cierta edad, cuando ya estamos adultos, cuando ya la vida nos golpeó y nos golpeó duro, ¿verdad que ya sabemos pedir? Cuando estábamos jóvenes, yo me recuerdo que yo tenía como 18, entre 18 y 20 años. Y bueno, me pongo a recordar y oí hace bastante ya, bueno. Entonces yo decía, yo pedía esto, aquello y no sé qué. Mire, le voy a compartir algo trivial. Yo a la edad a mí ya me dieron un carro, como a los 18 años mi padre dijo, mientras no cumplas 18 no te doy carro. Yo no voy a pagar fianza, yo no voy a, no, yo no me voy a meter en problemas. A los 18, hasta los 18 vas a ir tú a sacar la licencia. Porque en El Salvador también se puede sacar a los 16, pero hay un montón de, bueno. Entonces yo creí que a los 18 ya me iban a dar carro, que ya podía manejar. Y me decían, bueno, vas a ir al súper. Y eso era, pero no, yo quiero ir, no, solo al súper. Y cuando salía algo lejos, cuando salíamos algo lejos, siempre tenía que llevar a un copiloto, a uno de mis padres. Y bueno, aunque va a quedar grabado y en algún momento lo puede ir mi madre. Mi madre, no, frena, no, párate, cuida. Y entonces yo me recuerdo de que cuando mi padre ya me empezó a dar un carro, nunca me dio un supercarro. Pero yo lo manejaba como que era un supercarro. Yo aceleraba, yo quería ir en la carretera esquivando los carros, ¿verdad? Entonces, hasta que probablemente entendí, Dios concedió un deseo de mi corazón de tener un carro que yo quería. Las circunstancias se dieron y lo tuve. Ya cuando lo tuve ese carro, créame, como ya la gasolina ya la pagaba yo y las reparaciones y las llantas y todos los demás, no andaba acelerando, no andaba corriendo, porque tenía que pagarle seguro. Mi padre me dijo, si agarras ese carro, tenés que ponerle seguro, me dijo, si no, no lo agarres. Entonces, bueno, ni modo, voy a hacerle caso a mi padre. Entonces, imagínense, en el mes yo tenía que pagar seguro, la gasolina. Asimismo, hasta que nosotros nos hemos equivocado, hasta que nosotros hemos hecho las cosas mal, es que empezamos a aprender a pedir. ¿Y qué sucede? ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos tomado una mala decisión y decimos, no hay problema, ahí en el camino nos arreglamos? ¿Cuántas cosas en nuestra vida llevan años que no se han podido adaptar en la vida? Y ahí la seguimos cargando. No. ¿Cuánta gente se casa en yugo desigual entre un converso y un inconverso? O un creyente o un no creyente. Dice, no hay ningún problema. Ahí nos vamos. Yo sé que él o ella va a cambiar. Yo sé que yo le voy a pedir tanto a mi Dios que un día se va a convertir y me va a acompañar todos los domingos. Y uno está viendo ahí, ¿verdad? Que se casan y ahí van. Y lo que sucede es que el no converso puede más. Y se van alejando y se van alejando. ¿Cuántas cosas nosotros hemos tratado de arreglar? Ahora, la pregunta es, ¿quién pidió eso? Si las cosas han dado problema en el camino, ¿fue promesa de Dios? Porque ¿cuántos tienen en su corazón el deseo de querer casarse? Y le dicen, Señor, dame una esposa o dame una esposa.
Y al final el matrimonio es un problema. Entonces la pregunta es, ¿esa fue una contestación de Dios a una promesa? ¿O fue nuestra petición? Entonces, es mentira que en el camino las cosas se adaptan. Es mentira. Si las cosas no van bajo la voluntad de Dios, nunca, difícilmente. Fíjense que en Proverbios dice, encomienda, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Híjole, pero veredas es cuando ya hice desastre, ¿verdad? Destrozos. Entonces, como las cosas no se han adaptado, se han vuelto una carga para nuestra vida. La pregunta es, ¿cuánta carga andamos? Y una carga, por pequeña que sea, llega un momento en que se vuelve pesada. Alguien dice, no, es 1 libra. No, mire, es 1 libra, aquí la voy a andar. Sí, pero después, mire, ya después de 2 millas de caminar, ya queremos botar todo, ¿verdad? La gente dice, digamos, yo he escuchado, y hago este ejemplo con todo respeto, no voy a creer que burla, no. Yo he escuchado a mucha gente que dice, no, mira, a mí me tocó atravesarme el desierto. Y yo dije, no, con una botella de agua. Y me contaba alguien, mire, hasta esa botella de agua que uno sabe que puede ser su salvación, después de un momento de cansancio, uno quisiera botarla, me dice. Cuando uno sabe que una botella de agua lo puede salvar, le puede ayudar. Ahora, volviendo otra vez, ¿cuántas cargas llevamos en nuestra vida por el simple hecho de no haber esperado el tiempo de Dios? Por pedirle a Dios que cumpla peticiones, que no está mal. No estoy diciendo yo aquí, mire, todas las peticiones son malas. No. Es que las peticiones deben de ser bajo la voluntad de Dios, no bajo mi deseo. Pero las promesas se cumplen cuando hacemos la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Entonces, Dios da respuesta por mi petición. Ahora, fíjense que aquí el apóstol está hablando de algo muy serio, y es que cuando las cosas no se dan en nuestra vida, muchas veces hay un desánimo y creemos que Dios es el que no contesta. Y Pablo, el apóstol Pablo hablaba de algo, que había que tener cuidado de no llegar a apostatar. El rey Salomón dijo, no me des riqueza, no me des, pero ¿cuándo lo dijo? No, después que había hecho y deshecho, ¿verdad? Llegó un momento en que dice, no, vanidad de vanidades es todo. Y dice, todo lo que se puede ver, lo probé, todo lo quise desear. ¿Cuándo llegó a esa conclusión? Dijo, no, mejor no me des riqueza porque va a hacer que me enaltezca, o no me des pobreza porque vaya a hacer que te ofenda o te aborrezca. Entonces hay un peligro. Nosotros debemos de entender de que el tiempo de Dios es el mejor para nuestra vida. Y Pablo llamaba a que fuéramos perseverantes, no importando la situación que está. O no por años la economía siempre ha estado mal. Y ahora, ¿quién de nosotros como creyentes ha dejado de comer? ¿Quién de nosotros ha dejado de tener provisión de Dios? Al final, Dios siempre cubre nuestras necesidades. Entonces, hay que tener cuidado. ¿En qué? En que por las necesidades o por los sufrimientos, nosotros cuando tenemos un corazón tan inestable, no lleguemos a ese paso de apostatar. Ahora, muchos pueden llegar a esto, voy a ocupar una palabra, por ser muy fríos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con frío? Dice el Señor, mas no eres ni, ¿qué dice? Ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Pero algunos muchas veces, no sé usted, yo lo puedo hablar por mí. Mire, cuando llega el enfriamiento en nuestras vidas, qué difícil es salir de ahí. En mi caso, no me quedaba de otra. Porque siendo mi padre el pastor, ¿usted cree que yo tenía opción de no ir a la iglesia? No. Pero cuando llega el enfriamiento en nuestras vidas,
Cuando buscamos a Dios y no contesta mi petición, hago un berrinche, entonces no me congrego, no oro, no escudriño la palabra. Cuando no queremos hacer la voluntad de Dios. Porque aquí es bien claro. Dice, porque os es necesaria la paciencia. Oiga, para que habiendo, entonces para que la promesa, para que Dios conteste una petición, ¿qué es necesario? Para que habiendo hecho la voluntad, entonces su voluntad, mis deseos, mis decisiones, no, la voluntad de Dios. Mire, cuando uno hace la voluntad de Dios, siempre vamos a tener una respuesta. Aunque sea un no, pero es una respuesta. Y ese no nos va a traer paz. ¿Por qué? Porque tenemos paciencia. ¿O no le ha sucedido a usted eso cuando usted está haciendo un trámite y le dicen, hoy le falta, pero como usted tiene deseo y usted está en el proceso, dice, bueno, ni modo, me dijeron que no, y hoy tengo que ir y me falta este documento, y uno va y lo resuelve y llega otra vez y le dicen, sí, pero mire, hoy se equivocó, que no sé qué. Está bien, cuando uno tiene el deseo, ¿verdad? Está de insistir hasta que lo cumple. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que muchos no tenemos, porque me incluyo, perseverancia. Y cuando Dios no responde a nuestras peticiones, muchas veces hemos pensado, ¿qué estoy haciendo en el? De nada me sirvió entonces ser creyente. Entonces, para ser pacientes es necesario ser perseverantes. Si usted no es perseverante, entonces usted nunca va a alcanzar algo. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar hoy. Señor, ¿soy perseverante? Entonces, preguntémonos. Y yo no lo estoy juzgando porque no soy quien para juzgarlo, sino que usted mismo, juzguémonos cada uno de nosotros mismos. ¿Estoy haciendo tu voluntad, Dios? Y sabe, mire, el Espíritu nos dice cuando no estamos haciendo las cosas correctas. No necesitamos que alguien venga y nos diga, mire que no, el Espíritu se encarga. ¿Verdad que no has orado? Y uno dice, ay Señor, pero bien que viste los deportes, ¿verdad? ¿Verdad que no has orado? Pero sí viste todo el partido. Le estoy diciendo lo que me pasa a mí. ¿Verdad que no has orado? Pero bien que celebraste los goles, ¿verdad? ¿Verdad que no has orado? ¿Verdad que no has leído la Biblia? ¿Verdad que no has estudiado? Pero bien que viste las noticias, bien que te sabes la serie. Entonces, no confundamos lo que Dios ha prometido con lo que muchos también andan prometiendo. Hay que tener mucho cuidado. Porque cuando yo hago la voluntad de Dios, no necesito que alguien me ande diciendo cosas. Amén. No necesito que alguien, tengo que buscar a alguien para ver qué promete. No necesito. No podemos caer en una esperanza vana, en esa paciencia vana. Yo hace poco les comentaba de un caso, y eso es necesario muchas veces decirlo en los púlpitos. Entonces había en un país, no sé si fue aquí o en un país en Latinoamérica, y bien simple, dijo, bueno, el que estaba predicando, dijo, bueno, ¿usted a cuánto quiere su respuesta? ¿La quiere inmediato, dentro de 15 días, un mes? Si usted la quiere para mañana en 24 horas, aquí acepto tanto de dinero o títulos de casa, de carro y todo lo demás. Si usted quiere que su respuesta sea dentro de 15 días, entonces, bueno, la cuota es tanto. Y si usted la quiere para un mes, usted tiene que pagar tanto. No, es mentira. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy buscando la voluntad de Dios, mi esperanza permanece. Dios no da la respuesta, pero ahí pasa mi vida. Qué importante es que nosotros podamos tener paz en lo que estamos haciendo. Paz en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque mire, cuando un falso profeta habla, esa palabra nunca se va a cumplir. Nunca. Nunca. El verdadero siervo de Dios nunca anda buscando de qué lucrarse. Igualmente, el verdadero creyente
si tiene una comunicación con Dios, Dios le va a hablar. Entonces, cuando hagamos la voluntad de Dios, es cuando se va a cumplir la promesa. Ahora, la pregunta es, ¿y si yo no he hecho la voluntad de Dios? ¿Está todo perdido? No. Dios nos ha dado una nueva oportunidad que es hoy. ¿Hoy puedo empezar? Sí, hoy podemos empezar. Mire, es que yo no sé mucho de Biblia, pero si usted tiene el Espíritu Santo, no se preocupe, porque el Señor no abandona a nadie. Con la palabra, Él me va a ir diciendo qué es lo que debo y qué es lo que no debo de hacer. No, es que mire, no. Refúgiese en la palabra. Y es la que nos va a guiar. Ahora, ¿qué es paciencia? Entonces, ¿qué es paciencia? Mire, paciencia es la capacidad de continuar en pie bajo circunstancias difíciles. Paciencia es cuando estamos viendo a un hijo que no se sana, que tiene una enfermedad, que no sabe qué hay, pero usted no se va a ir, ¿verdad? Usted va a estar a la par. Paciencia es constancia, es perseverancia, es continuidad, es resistencia. No sé si usted conoce esta palabra, es aguante. Mire, cuando uno ve la situación difícil muchas veces en los trabajos, y yo me recuerdo que a mí me sucedió una vez. En ese momento estaba muy difícil el trabajo y la posición que yo quería, había lugares pero estaban pagando menos, es decir, había tanta oferta para ese puesto que si yo me quería mover a otro trabajo, me iban a pagar probablemente la mitad. Y entonces muchas veces al que yo tenía de jefe, mire, me decía un montón de cosas. Y cuando me decía, bueno, y si no te gusta, andate, ahí hay 50, 60 que yo puedo reclutar, me dijo, poner un anuncio, yo sé que mañana vienen 100 personas a entrevistas. Entonces, como yo sabía, ¿verdad? Como yo sabía que moverme no era de inmediato, tenía que aguantar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nosotros, en cuestión de trabajo, sí podemos aguantar? ¿Por qué nosotros sí podemos resistir? Y usted puede decir, no, mire, es que yo tengo que llevar alimento a mi casa. Sí, pero ¿quién le da la vida? ¿Quién le presta la salud? ¿Quién le ha dado las capacidades? ¿Por qué nosotros no podemos muchas veces soportar las dificultades? Si la paciencia es el medio para tener la fe, queremos ser hombres y mujeres de fe, pero no queremos muchas veces tener la paciencia. Queremos ser hombres de fe, pero nos cuesta cumplir la voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque cuando hagamos la voluntad de Dios, va a haber bendición sobre nuestra vida. Va a haber un cuidado, va a haber una protección. Si no, véanlo lo que decía Pablo. Mire, decía el apóstol Pablo, me persiguieron, me apedrearon. Probablemente no nos van a apedrear, no nos van a latigar. Espero yo, ¿verdad? No nos van a meter a la cárcel. Y decía, he pasado de todo. Pero miren, aquí estoy. Paciencia, capacidad de continuar en pie bajo circunstancias difíciles. Ahora, ¿podemos continuar aunque Dios no responda? ¿Puedo continuar en la aflicción? ¿Puedo continuar aún cuando siento que me estoy desmoronando? ¿Puedo continuar cuando ya no aguanto? ¿Puedo continuar cuando yo siento que me estoy ahogando, que necesito? ¿Puedo continuar? Su fe depende si Dios le responde. Depende su fe si Dios le ayuda. Entonces la pregunta es, ¿hemos sido perseverantes? ¿Hemos sido continuos? ¿Hemos sido constantes? Esa es la diferencia. El Señor nos ha dado de su poder. Mire, ¿sabe por qué? Porque Él está en nosotros. Si usted y yo no estamos ya bajo tierra, es porque Él nos ha sostenido. Es el que nos da fuerza cada día, el que nos da aliento. Ahora, como le decía al principio, es necesario empezar a botar cargas.
¿Y esto cómo se alivia? Haciendo la voluntad de Dios. Entonces, no podemos asumir una displicencia en nuestra vida. Es decir, no podemos asumir aquello de que, bueno, hoy sí te oro, hoy estoy bien. No, ¿cuántos estuvieron esperando? Un ejemplo, ¿cuántos estuvieron esperando enero para empezar la dieta? Muchos, ¿verdad? Dijeron, bueno, diciembre es un mes de comida, de reuniones, de no sé qué. Y la gente, y después dice, no, mire, pero falta todavía los primeros días. Que no. Pero ya estamos en febrero. ¿Cuántos hemos dicho? No, Señor. En el 2018 dimos, no, Señor. En el 2019 voy a cambiar. Me voy a congregar más. Voy a buscarte. Pero ya, imagínense qué rápido es el tiempo, que ya estamos en febrero. Y este solo tiene 28 días, así que estamos próximo a marzo. Y esto de una sola vez ya, en menos que pensamos, ya vamos a estar otra vez en diciembre. Si no, es necesario la integridad, el ánimo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros, debemos de entender que es Dios el que nos va a ayudar a resistir ante lo inconveniente. ¿Qué es eso inconveniente? Necesitamos mantenernos firmes aunque hayamos fracasado. Necesitamos mantenernos firmes aunque nos hayamos equivocado. No importa, nos equivocamos. Pues digámosle, Señor, aquí vengo. Tal vez en la segunda vez entiendo, o en la 25ª vez entiendo. Pero necesitamos mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque si es la voluntad de Dios, entonces no importan los fracasos. ¿Cómo, hermano? Sí, es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que puede ser que Dios esté probando en nuestra vida. Y nos está probando y dice, vamos a ver. Y fracasamos en algo. Y decimos, Señor, me desamparaste. Y Dios dice, no. Estoy probando cómo es tu corazón. Estoy probando si de verdad lo que me dijiste. Porque no sé si un día, mire, una vez, yo estaba muy pequeño, tenía alrededor de 11, 12 años, y yo escuché a un padre diciendo que él había escuchado a su hijo la noche anterior. Entonces que en la oración le decía, Señor, no importa, si yo un día me quiero alejar de ti, arrástrame si es necesario, pero no dejes que yo me aleje de ti. Él creo que me lleva como un año, año y medio. Póngale, entonces, si él tenía 12 años, yo tenía 11, y si él tenía 13, 12, por ahí andaba la edad. Y entonces, a mí se me ocurrió también un día venir pero con sinceridad. Y yo le dije al Señor, Señor, no importa, yo también quiero pedirte de que lo pase lo que pase. Si yo me quiero desviar, que me arrastre. Mire, hermano, y me ha dado unas arrastradas el Señor que yo he dicho, Señor, hasta que un día le dije, no, Señor, ya no. Sí. Entonces, si es la voluntad de Dios, entonces no importan los fracasos. Porque probablemente ese fracaso es el que nos hará entender que hemos pedido mal. ¿De qué estamos hablando? De la paciencia. Un negocio, ¿qué negocio desde que empezó hasta que lleva 50 años no fracasó ninguna vez? Ninguno. ¿Pero por qué siguen ahí? Porque hay una perseverancia. Ahora, ¿y si nosotros tenemos a Dios de nuestro lado? ¿No cree que Dios puede sacar del fracaso un matrimonio, un hogar, una empresa, los hijos? Entonces, si es la voluntad de Dios, no deberíamos de desanimarnos. Que algo no haya funcionado no significa que todo se acabó. Porque cuando Edison fue el que hizo la bombilla, ¿verdad? Cuando la hizo dicen que era el producto 2000 no sé qué, no sé cuánto. Y cuenta la historia de que se la dieron a un niño para que la llevara a la parte de arriba. Y cuando iba el niño con la bombilla la quebró. Y entonces tuvieron que esperar 24 horas otra vez para volver a hacer otra bombilla.
Y mire, todos ocupamos, no ocupamos todos bombillas en nuestra casa. Claro que sí. ¿Por qué nosotros permitimos que el desánimo se apodere en nuestra vida? Muchos creen que ser prósperos, y no estoy en contra del que tiene, pero muchos creen que ser prósperos es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Muchos creen, ¿qué quiero decir con esto? Muchos creen que el hacer dinero es la voluntad de Dios, y no es esa la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es cumplir su palabra, y dice que Él va a satisfacer todas nuestras necesidades y que las añadiduras nos van a seguir. No que yo tengo que andar detrás de las añadiduras. Entonces, usted y yo no podemos cambiar al proveedor por la provisión. Amén. Entonces, no debemos de abandonar la fe. Es importante que usted y yo no abandonemos la fe. Ahora, ¿qué cosas hemos pedido y no se han cumplido? Yo creo que podríamos tener una lista muy grande, ¿verdad? Señor, yo te pedí esto, esto, esto y esto. Y muchos ya nos cansamos de pedir. No, ya no sigo porque ya pasaron 10 años. ¿Qué promesa de Dios todavía no se ha realizado? Se nos anima a no abandonar la fe en tiempos de necesidades, en tiempos que no hay posibilidades, en tiempos de noticias desastrosas. Ahí, cuando no hay posibilidades, cuando las cosas están viendo que van más difíciles, es ahí donde no debemos de abandonar la fe. ¿Por qué? Porque los que abandonan son más. Es bien fácil desanimarse. Es muy fácil decir, bueno, ni modo, me voy. No, aquí ya no sirve esto, ya no sigo. Pero los que se quedan ahí. Entonces, ¿cómo se demuestra la fe? Por medio de la paciencia. Y aún así, Abraham y Sara se desesperaron. Porque ¿era Ismael el hijo de la promesa? No. Pero Abraham tuvo que cargar con Ismael. Llegó un momento que Agar es, ¿verdad? Agar llegó a sentirse más que la esposa. Tenía 13. Oiga, mire, hasta la edad es algo muy significativo porque 13 es número de rebeldía. Ismael tenía 13 años de diferencia con Isaac. Y mire, dice que cómo lo molestaba, era una carga. ¿O no cree que para Abraham fue doloroso cuando el Señor le dijo, échalos? Entonces, en momentos de necesidad, usted y yo no podemos abandonar la fe porque podemos tomar decisiones peores. Se desesperaron. Si mire, si supuestamente para la edad que ya tenía Abraham y Sara, ya tenían que haber sido personas maduras. Ahora yo digo, Señor, bueno, estoy lejos entonces. Entonces se da cuenta, no es por la edad, es por lo que hay en nuestros corazones. ¿Quién más? Bueno, podemos ver un ejemplo. Los jóvenes en el horno, ¿verdad? Cuando lo fueron a meter, ¿quién de ellos suplicó? No me metan. Ninguno. Está bien, rey. Métenos en el horno, pero una cosa te vamos a decir, a ti y a tu Dios no lo vamos a adorar. Y dice la palabra que los jóvenes adentro del horno se paseaban. ¿Quién más? ¿Quién más estaba en ese grupo de jóvenes? Daniel. ¿Quién dijo, no, ya no quiero que me metan en el foso? No, como todos los días, firmaron el decreto y abrió sus ventanas y oró. Entonces significa que habían hecho la voluntad de Dios. Y que cuando vino la dificultad, no perdieron su paciencia, no perdieron la fe. Entonces, ¿por qué es necesaria la paciencia? Porque cuando venga la prueba, porque es necesario hacer la voluntad de Dios, porque cuando venga la prueba, la dificultad, Dios va a traer paz a mi vida. Dios me va a sostener, Dios me va a guardar, Dios va a cubrir.
Ellos no perdieron su alegría. Y llegó, ¿verdad? ¿Quién se levantó de temprano? El rey, imagínense. El rey se fue y le dice, Daniel, ¿estás vivo? ¿Tu Dios te ha salvado? Imagínense que estaba quitándole los piojos a los leones ahí, Daniel. Sí, limpiándolos. Vive, oh rey, que aquí estoy. Él estaba ahí tranquilo. Amén. Entonces, es necesario la capacidad de resistir, de tolerar, de aguantar, de sufrir, de oponernos a la incredulidad. Y esto es por medio de la constancia, de la firmeza, de ser continuos en lo que empezamos. La paciencia es mantenerse en esa fe. Esperar el tiempo que sea necesario. ¿Por qué? Porque el justo por la fe. Esto es toda su vida. Entonces, usted y yo, ¿cómo debemos de vivir todos nuestros años? Por la fe, por la paciencia en Dios, por la esperanza en Él. Amén. Entonces, la voluntad de Dios. Oiga, yo creo que me acompañe siempre ahí a Hebreos 10, en el versículo 32. Oiga lo que Pablo está comentando. Ya vamos a ir terminando. Dice, oiga, eso también va a nuestra vida, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sustuvisteis en gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situación semejante. ¿Quién de nosotros no ha pasado tribulación? ¿Quién de nosotros no ha pasado una dificultad? ¿Y cómo es posible que después de haber pasado eso, nosotros estemos pensando en retroceder, en ya no tener fe, en que nuestra paciencia se acabó? Y dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Oiga, no perdáis el ánimo del apóstol, pues vuestra confianza, ¿en quién? En Dios, porque tiene grande galardón. Entonces, cuando usted y yo no perdemos la fe, la paciencia, ¿qué hay? Un grande galardón. Entonces, a muchos Dios no nos va a conceder nuestra petición hasta que esperemos el tiempo de Él, que va a ser mejor. Entonces, ¿por qué? Porque va a ser la forma en que usted y yo podemos valorar lo que Dios nos da. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dado y no lo hemos valorado? ¿Y qué ha sucedido? Lo hemos perdido. Si usted alguna vez no ha tenido una pérdida, usted después dice, hoy sí me doy cuenta, ¿verdad? De todo lo que invertí. Cuando la gente pierde su casa, dice, si tan solo hubiera sido ordenado. Pero sí, ¿hoy de qué le sirve? Si ya lo perdió. Cuando uno de los cónyuges pierde a su familia, si tan solo hubiera hecho las cosas bien, si tan solo hubiera pedido perdón. Pero ¿cuándo es? Cuando ya es tarde. Entonces, muchas veces no recibimos porque probablemente no lo vamos a valorar. Entonces tenemos que evaluar si es petición o es capricho, pero también si es petición o es promesa de Dios. Concluyo. Dios no es injusto. Si Él lo promete, Él lo cumplirá. De eso tenga por certeza. Ahí acompáñeme a Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, oiga, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora,
que es necesario. Quiero que me acompañe a Habacuc 2:3. Habacuc 2:3. Está después de Miqueas, Nahum, Habacuc. Osea, Joel, Miqueas, Habacuc. Habacuc 2:3. Como lo he dicho muchas veces, si usted no lo encuentra, busque el índice. No tenga, para eso está el índice, para que no perdamos de leerlo. No de que no encontrarlo, sino de leerlo. Amén. Mire, si no lo encuentra, no se preocupe, yo se lo leo. Ahora, hay algo muy importante y es, usted y yo no podemos cambiar las prioridades. Se lo voy a decir un poco más claro. Dios debería de ser su prioridad. Lo demás es secundario, porque sin Él no vamos a poder hacer lo demás. Oiga lo que dice aquí. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Oiga, aunque tardare, aunque usted crea que ya se está asfixiando, pero está haciendo la voluntad de Dios, no se preocupe, espérela. Dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. No se preocupe. Si empezamos a hacer la voluntad de Dios, las cosas se van a dar. Y aquí dice todavía, y aunque tardare, espéralo. Y aunque tardare, no te preocupes, porque un día va a suceder. ¿Qué espero a que un día no acontezca? ¿Qué peticiones hay en nuestro corazón? No deje de pedir, no deje de esperar. Usted manténgase perseverando. Usted está pidiendo por un cónyuge. Ore. Usted manténgase, porque un día Dios va a cumplir. Usted está esperando por un hijo, usted está esperando una respuesta, por residencia, por un documento, por una casa, por algo imposible. No se desespere. Manténgase. No se canse de esperar. Tenga fe. ¿Por qué entonces? ¿Por qué es necesaria la paciencia? Porque un día llegará la respuesta de Dios. ¿Por qué es necesaria la paciencia? Porque si Dios lo ha cumplido y también puede cumplir nuestras peticiones, de eso que no le quepa duda, Él lo va a cumplir. Entonces, termino con esto. No importa por las situaciones que pasemos, no abandonemos su camino, no nos alejemos de Él. Y para finalizar, yo se lo voy a leer a usted nuevamente. Hebreos 10:36. Ahora, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, dediquémonos a hacer la voluntad de Dios, y entonces obtendremos la promesa de Él para nuestras vidas. Amén. Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias esta hora. Porque probablemente, Señor, muchas veces nos hemos preguntado, ¿por qué Dios, por qué tú no has contestado a mi petición? Y probablemente no es que usted no esté haciendo la voluntad de Dios. No piensa eso primero. Probablemente no ha sido el tiempo. Probablemente ahorita no están dadas las circunstancias para que Dios responda. Entonces, no abandone su caminar. Entonces, no dejemos de congregarnos. No dejemos de orar. No dejemos de buscar por su palabra. Y muchas veces nosotros estamos entendidos de que no hemos hecho la voluntad de Dios. Cualquiera que sea de las dos situaciones, el Señor nos dice esta noche, la paciencia tiene grande galardón. Porque aunque tardare, no importa, aunque tardare, recuerde esto,
Llévese esto hoy en su corazón, aunque Él tardare, Él cumplirá. Señor, gracias. Señor, que tú puedas, por medio de tu palabra, traer paz a nuestras vidas. Señor, cuántas veces nos hemos desesperado. Y tú has sido fiel a nuestras vidas. Señor, no queremos retroceder, sino que al contrario queremos estar, Señor, cerca de ti. Gracias, Padre.